El siguiente texto incluye lo que sería la fecha de ingreso a una clínica de atención médica en una zona rural de Chiapas. Omitiré, claro, el nombre concreto de la comunidad en donde se desarrolla el caso por explícita petición de la seguidora que nos hizo llegar este relato. Además de que los datos personales mencionados en la historia han sido cambiados o alterados a manera de no afectar la carrera profesional de nuestra seguidora. Pero deben saber, por supuesto, antes de comenzar a escuchar, que por allá, muy al sur del país, es muy, pero muy común aún oír a la gente mayor, y no tan mayor, hablando sobre casos relacionados a brujas. Así que, sin más, prepárense, pónganse cómodos, tengan a la mano alguna botanita o postre. Como siempre, escuchan a su amigo Rubén Vidales, y esto es Desde las Sombras. Hola, soy enfermera y quiero contarles mi historia. Espero puedan leerla o escucharla con detenimiento. Y ojalá alguien aquí en su comunidad de escuchas pudiera ayudarme a entender qué fue lo que realmente sucedió durante el transcurso de este caso. Sé muy bien que el día a día de todos nosotros puede de alguna manera estar plagado de coincidencias. Estoy consciente también de que la sugestión puede desencadenar en la cotidianidad diaria de cualquiera innumerables hechos que pudieran terminar dando la razón a alguna predicción escuchada previamente. Bueno, pues anexo el siguiente reporte de ingreso a fin de que comiencen a entender, al menos un poco, de lo que me tocó vivir. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 31 de octubre del año 2014. Datos de la paciente. Nombre: Romualda Hernández Contreras. Edad: 89 años. Peso: 57 kilogramos. Estatura: 1.49 metros. Nacionalidad: mexicana. Ocupación: médico tradicional. Motivo de ingreso: múltiples heridas abiertas y sangrantes en todo el cuerpo, derivadas de ataques físicos con piedras, machetes, palos y demás herramientas de uso común. La pérdida de sangre durante las hemorragias y los fuertes golpes con objetos contundentes en el área del cráneo debieron generar en la víctima múltiples y violentas alucinaciones. No se descarta, hasta el momento del ingreso, una lesión cerebral traumática que pudiese, en este particular caso, provocar delirios en la paciente. Ante la falta de equipo en el centro de salud, se remite a la fémina a la sala de atención a urgencias número 2, en donde, bajo los términos estipulados en la forma TXT-CH-31-1014-009, emitida por el oficial Damián Juárez a cargo de la investigación y responsable de la posible implicada en un caso de extracción / hurto de menores de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se mantendrá a la paciente en observación por espacio de 12 horas, esposada y bajo vigilancia ante la advertencia de los oficiales que la remitieron de ser una persona en extremo violenta. Se han extraído, en primera instancia, 2 muestras de sangre que han sido enviadas al laboratorio para su análisis con motivo de determinar si la ingresada se encuentra o se encontraba bajo los efectos de algún estupefaciente o droga al momento de cometer el crimen del que se le acusa. Siendo las 4 de la mañana con 27 minutos,
la paciente ha sido canalizada a la sala de observación, en donde la señorita Margarita Cruz Zavala, pasante de la carrera de enfermería, monitoreará durante el periodo de tiempo estipulado previamente los signos vitales de la ingresada en intervalos de 1 hora y atenderá las heridas sangrantes de la mujer que vale la pena mencionar en este informe. Extrañamente, han comenzado a sanar de una forma muy acelerada pese a la edad de la paciente. Como pudieron ya darse cuenta, la paciente en cuestión era una anciana. Su servidora sería la enfermera pasante que cubría la guardia al momento en que la mujer fue ingresada. Se me pidió, como en muchos otros casos, atender las heridas de una mujer anciana que supuestamente habría sido golpeada por una turba enardecida horas antes, a las orillas de un pequeño pueblo no muy lejos de la clínica. Mi primer encuentro con Romualda sucedió como con cualquier otro paciente. Como suele pasar en estos casos, la señora, al ser acusada directamente de un crimen por múltiples testigos y tras ser detenida en flagrancia por los mismos, se encontraba esposada a la camilla que se le había asignado, y por petición explícita del director de Seguridad Pública del Estado, la mujer también había sido aislada del resto de los pacientes. Cuando entré por primera vez a revisarla, uno de los policías que la mantenían vigilada a la entrada de la sala me acompañó con intención de protegerme. Después de haber leído la ficha de ingreso que me fue proporcionada por el residente en turno, se me hacía una medida exagerada. No veía cómo una anciana de casi 90 años pudiera ser una amenaza. Sin embargo, pese a mi insistencia por no querer molestar al oficial, este decidió firmemente acompañarme, no sin antes advertirme que la señora era en extremo manipulante. El policía me pidió, en un tono amable pero muy insistentemente, que no le siguiera la corriente a ninguna plática, que no me dejara manipular y que mucho menos tratara por cualquier medio ser empática con la paciente detenida. Mientras caminaba hacia la camilla de la mujer, no dejaba de pensar en qué persona en su sano juicio sería capaz de atacar a una anciana. Venían a mi mente recuerdos e imágenes de mis abuelos que a esa fecha deberían haber tenido más o menos la edad de la paciente. Y no les miento, empatizando con ella, inicialmente sentí mucho coraje e impotencia de no poder ayudar a la pobre anciana, más aún cuando la vi sujeta con firmeza de sus 4 extremidades a la camilla en la que se encontraba. Tenía esposas en brazos y piernas y una gruesa correa de cuero alrededor de su cuello, la cual la mantenía fija y casi inmóvil encima de la camilla. Después de largos minutos discutiendo, el oficial accedió a regañadientes a liberar al menos la correa que restringía el movimiento de su cabeza, pues necesitaba que la mujer tragara unos medicamentos, calmantes y analgésicos en su mayoría. En esa primera intervención, me enfoqué en limpiar y vendar las heridas abiertas. No cruzamos palabra, pero cuando terminé, la mujer me sonrió amablemente, como dándome las gracias por lo que recién había realizado. Me di media vuelta y me retiré de la sala. Inmediatamente fui a hablar con mi residente. Quería, más que nada, quejarme del inhumano trato que se le estaba dando a la pobre mujer. Cuando llegué a su oficina, ya estaba dentro el oficial Juárez, quien al igual que yo buscaba presentar una queja, pero la suya era en mi contra, por tratar de intervenir y beneficiar la estancia a un acusado de quebrantar la ley. Me hicieron pasar e inmediatamente se me pidió guardar silencio y escuchar la siguiente historia.
El centro de operaciones de la policía estatal habría recibido, justo a las 2 de la mañana, con 17 minutos, una llamada a sus números de emergencia. La llamada provenía de un número celular no local. Aparentemente, una pareja de turistas que se encontraba de vacaciones en la región estaban siendo testigos de cómo una turba enardecida, conformada por casi 30 personas, golpeaban sin piedad y misericordia a un individuo en la calle. Reportaron, en su momento, que inicialmente esa única persona habría confrontado a la multitud, tirando golpes y después intentando escapar. Pero se habría visto reducido por el grupo que enfrentaba. Al momento de la llamada, se podían escuchar todavía los gritos de la persona pidiendo ayuda, que claramente revelaba que se trataba de una mujer. Para cuando la patrulla de la policía estatal, con matrícula TX-0119, llegó al lugar, solo 15 minutos después del llamado, las personas, presas de una furia descontrolada, ya tenían atado al individuo de pies y manos. Le arrastraban entre varias personas caminando hacia la plaza del pueblo. Ahí, otro pequeño grupo había ya habilitado una hoguera con leños de múltiples maderas y tamaños. Algunas personas habían preparado y encendido varias antorchas ya. El propósito era claro en el momento. Iban a quemar vivo a quien hasta ese momento se consideraba como víctima. Afortunadamente para el implicado, los oficiales que estaban ya en la escena pidieron refuerzos a tiempo. 2 patrullas más se sumaron a la intervención y pudieron así rescatar a la aparente víctima. Resultaría ser una anciana, desnuda, con golpes y graves heridas por todo el cuerpo. Al momento del rescate, estaba bañada en sangre, llorando e implorando por su vida. La negociación con los pobladores había sido extenuante. Y bueno, lo perturbador en este rescate no fue lo que yo tenía pensado. La anciana atacada habría sido Romualda, pero la bestialidad del ataque tenía un trasfondo mucho más siniestro del que yo había imaginado. El siguiente es el relato que se formó al haber tomado las declaraciones de varios de los pobladores involucrados en el linchamiento. Alrededor de la medianoche, Ismael M. habría sido alertado por su mujer de la presencia de alguien o algo que caminaba sobre los techos de las casas vecinas. Ana María M. habría salido a la azotea de su casa para recolectar algo de ropa que habría lavado durante el día y que para el momento debería estar seca. Repentinamente, le llamó la atención el ladrar de varios perros a la distancia. Cuando pudo acostumbrar la vista a la oscuridad, logró distinguir a un par de cuadras de su domicilio la silueta de una persona que saltaba sobre los techos de las casas con gran habilidad. Llegó a pensar que se trataba de un animal salvaje, pero cuando notó que entre la oscuridad la silueta se erguía y se posicionaba sobre sus 2 piernas traseras, decidió alertar a su marido. Ismael salió de su casa inmediatamente. Pudo ver a la silueta también, perdiéndose a lo lejos. La pareja decidiría ir a dormir después de esto, no sin antes trabar y cerrar bien las puertas y ventanas de su domicilio. 1 hora y media después, Raúl, un joven del pueblo, regresaba de una fiesta organizada por amigos suyos de la escuela en un poblado vecino. Al estar solo, a 2 calles de llegar a su casa, se topó con una escena por demás desagradable. Le llamó la atención un sonido, como el que producen los animales cuando mastican. Este provenía de un rincón oscuro a donde no llegaba la luz del alumbrado público. Se acercó con suma cautela, pues temía que algún animal salvaje estuviera atacando a un perro o gato callejero. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pudo ver, agazapada en el suelo, la silueta de una persona desnuda dándole la espalda. Le habló para saber si se encontraba bien,
1, 2, 3 veces hasta que volteó. Cuando esta persona giró, lo hizo con el rostro bañado de sangre y con la boca tan abierta que denotaba tener la quijada dislocada, como cuando las serpientes engullen a sus presas. Raúl retrocedió ante la aterradora escena, pero distinguió, tirado en el suelo, el cuerpecito de un niño pequeño tendido sobre un charco de sangre y cubierto apenas por una ligera bata blanca, ya teñida de un tono rojizo. Raúl actuó por instinto y en ese momento tomó piedras y comenzó a atacar a la horrible persona frente a él. Mientras gritaba pidiendo ayuda con desesperación, la criatura se defendió atacando a Raúl con golpes exageradamente fuertes. Afortunadamente, el escándalo logró despertar a los vecinos más próximos, quienes, al salir a revisar, declaran haber visto a una mujer desnuda con la piel escamosa de un tono grisáceo atacando a golpes a Raúl, quien para ese momento yacía ya tendido en el suelo en posición fetal. Al reconocer a su vecino y ver que a unos metros de este descansaba el cuerpecito ensangrentado de quien ahora se sabe era una niña de solo 2 años, los vecinos se lanzaron sobre la mujer con palos y machetes y llenos de furia. Esta logró defenderse los primeros minutos. Pudo, demostrando una fuerza sobrehumana, noquear a 3 hombres, adultos jóvenes que gozan de una excelente condición física. Sin embargo, la superioridad numérica finalmente les ayudó a vencerla. En general, todos declaran haber presenciado cómo la mujer era capaz de lograr saltos de casi 3 metros por encima de ellos. Aseguran también haber visto cómo podía, aparentemente, con un mínimo esfuerzo, cargar con sus brazos solamente a uno de los hombres que la atacaban, que no debía pesar menos de 90 kilogramos, para después lanzarlo en el aire casi a 5 metros de su posición. Lograron ver cómo el cuerpo de la mujer, en un acto de degradación, tal vez ocasionado por el cansancio o por las heridas sufridas durante el enfrentamiento, comenzó a envejecer, a tornarse débil, muy delgado y flácido. Finalmente terminó estando frente a ellos el cuerpo ensangrentado y golpeado de una anciana mujer, quien, pese a las tantas heridas que padecía, no paraba de lanzar insultos y amenazas. La histeria colectiva que reinaba al momento las mentes de los involucrados terminó convenciéndolos de que ante ellos tendrían lo que claramente y a todas luces sería una bruja real. Obviamente, todos hemos escuchado historias y cuentos. A todos nos han dicho que estos seres se dedican a robar niños pequeños, que tienen un pacto con Satanás, que se transforman en animales, en bolas de fuego y en muchas otras cosas. Pero realmente nadie sabe a ciencia cierta cómo manejar una situación como esta. He sabido el terror que nos produce lo desconocido. Es por eso que es de entender que la turba, llena de ira, haya concluido poner fin a la existencia de la criatura que descansaba frente a ellos. Por eso fue que la ataron de pies y manos y la arrastraron hasta la plaza del pueblo mientras continuaban golpeándola. Y bueno, de no ser por la intervención de los oficiales, habrían terminado quemándola viva. Yo estaba congelada ante tal historia. No sabía qué decir. No sabía tampoco si creer o no el relato que acababa de escuchar. Y aunque para ese momento me negaba a creer lo contado por el oficial, no dejaba de pensar en el grupo de hombres que habían ingresado a la sala de urgencias poco después de que la mujer llegara. 3 de ellos presentaban fuertes golpes en la cabeza. El cuarto había llegado con múltiples contusiones, heridas abiertas en la parte superior de la cabeza, nariz y pómulo izquierdo fracturados, y 3 costillas del mismo lado, de igual manera, fracturadas. A este último se le tuvo que canalizar a una clínica más equipada en la capital del estado para su debida atención. Minutos después, comprobé que el grupo de hombres provenía del mismo pueblo en donde había sido atrapada Romualda.
Esto es solo el preámbulo de lo que se venía para mí. Un cúmulo de historias y vivencias que hasta el día de hoy me mantienen al margen de la desesperación y la locura. Les contaré cómo fue que esta mujer, hasta ese momento desconocida para mí, se metió en mi cabeza y tristemente en mi vida. No sé si crean o no en la brujería o en la adivinación. Yo sí lo hago. Tal vez por eso fue que resulté ser una presa fácil para esta mujer. Aún no lo sé con certeza. Buenas noches para todas y todos. Gracias de nueva cuenta por acompañarnos como todos los fines o inicios de semana, dependiendo, claro, de cuándo nos escuchen. Espero que hayan disfrutado de este relato, que como pudieron ver ya en el título, es solo un fragmento de la historia. Esperen la próxima parte durante el transcurso de esta semana. Y bueno, creo que algunos de ustedes, por los comentarios que llegué a leer, esperaban escuchar esta semana un anexo de las crónicas de Arcadio Bernal. Sigo trabajando en ello y les ruego paciencia. Esperen pronto más historias de este gran personaje. Valdrá la pena, se los aseguro. Quiero aprovechar, antes de comenzar con la sección de saludos, para mandar un fuerte abrazo a nuestros seguidores en Spotify, quienes, como he notado en estas últimas semanas, han crecido en número muy rápidamente. Y bueno, he notado también por los saludos que nos dejan que vienen a YouTube solo para dejarnos sus buenas vibras. De verdad, muchas gracias por tomarse esas molestias. Sin más que agregar por ahora, saludos hasta Suiza para Emilia Prieto, que nos cuenta que lleva tiempo siguiéndonos en Spotify. Un abrazo a Pilar González, a Roberto Rink, a Daniel Ramírez, a Juana Costa y a Avani Cruz. Saludos a Ricardo Vázquez, a Elizabeth García y a Conta Finanzas. Saludos también para Gabriel Sánchez, para Judith Karina, para Blanca Martínez y para Tony Romero. Saludos, abrazos y bendiciones para todos. Yo soy Rubén Vidales y esto fue Desde las Sombras.